La observación es el medio por el cual se extrae información del entorno y se fijan características importantes en favor de la creación de conocimientos. Puede entenderse que los pilares fundamentales de esta consisten en observar, interpretar y tener conocimientos previos. Por otro lado, la observación en el aula es una herramienta con la que el docente indaga sobre el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de implementar estrategias que faciliten su labor. Y además, es un instrumento facilitador de evaluación. Entre sus características se destaca: primero, van orientadas para que el maestro tome conciencia de cómo sus niños trabajan en tareas de aprendizaje en el aula. Segundo, los maestros pueden observar cómo sus alumnos construyen sus respuestas, cómo cada niño va cambiando con el tiempo y cómo los niños optan por diferentes vías de aprendizaje que los llevan a un resultado satisfactorio. Y tercero, los maestros son como artesanos que controlan el modo en que sus productos están tomando forma. Tipos de observación. Entre los diferentes tipos de observación se destacan los siguientes. Se dice que la observación es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el fenómeno que quiere investigar, y es indirecta cuando recibe la información de las observaciones hechas por otras personas sobre ese mismo u otro fenómeno. Por otro lado, la observación de campo se realiza en el lugar donde ocurren los hechos para tener una mayor avidez de ellos, y la observación de laboratorio puede tener lugar en espacios preestablecidos y con grupos predeterminados. Finalmente, la observación individual, como su nombre lo indica, la realiza una sola persona, y la observación en equipo puede ser realizada por varias personas para luego contrastar los datos recogidos durante todo el proceso. Antes de comenzar un proceso de observación en el aula, hay que fijar una serie de interrogantes muy importantes. Por ejemplo, ¿qué o a quién se va a observar? En este caso, el énfasis a observar o el enfoque sería la interactividad, es decir, las actuaciones del profesor y los alumnos en las tres partes de una sesión de clase de literatura y lengua castellana, en este caso. ¿Por qué y para qué se va a observar? Se dice que para esto es para analizar de una manera conjunta las actuaciones de los diferentes agentes y la relación que se establece de acuerdo con el contenido. Por último, y uno de los últimos interrogantes, se dice que es dónde se va a observar. En este caso serían las clases de literatura y lengua castellana de una escuela, ya preestablecido por nuestro enfoque a estudiar. Dado que la realidad del aula es situada y compleja, el observador debe identificar elementos claves para no perderse en el contexto y lograr mantener el propósito de la observación en algunos rubros de interés. En estos encontramos el desarrollo de la secuencia didáctica, que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre de la clase. Existen también aspectos centrados en las habilidades docentes para el manejo de la situación del aula, encaminada a que en estas se desarrollen los propósitos educativos mediante las formas de interacción alumno-alumno, docente-alumno y el papel de las herramientas empleadas en la estrategia planeada por el docente. En ese caso, se lleva a cabo un desarrollo de habilidades cognitivas, socioafectivas y de reforzamiento positivo al estudiante, una integración pertinente de tecnología, una inclusión, la organización del grupo y la retroalimentación con el docente. Después de la observación en el aula, es de gran importancia cerrar el proceso, como ya lo decíamos ahorita, con un reforzamiento positivo hacia el docente para identificar el enfoque de la conversación en función de las fortalezas y áreas de oportunidad
que formarán parte del plan de acción para el seguimiento posterior.